Tenía 7 días para salvar la tierra de su familia. La frase no era una metáfora enterrada en la cabeza de Draco. Colgaba, fría y recta, clavada en la puerta principal del cobertizo, en forma de papel. Notificación de embargo. Las letras negras resaltaban contra el viento que las movía, y cuando la hoja se sacudió, el sonido fue como el pestañeo seco de una condena. Afuera, el rancho respiraba en minutos lentos. Vaho del aliento en la mañana, un perro que husmeaba los arcones, ramas que se rotaban unas con otras como si buscaran calor. Draco la sostuvo todo el tiempo que pudo. La botella seguía escondida en el armario junto a la caja de herramientas, pero ya no tenía el valor de acercarse a ella con la misma deuda del pasado. Una mezcla de culpa y fiebre que le había costado años de abandono. Si cerraba los ojos, el recuerdo de su mujer llenaba la casa, no con luz, sino con preguntas sin responder. Se acordaba de su risa en las noches concretas de cosecha y del modo en que le enseñó a distinguir las ovejas más gordas del rebaño por el brillo en la lana. Ahora la lana apenas brillante parecía un insulto a esa memoria. El rancho estaba roto en detalles. La chimenea soltaba humo que olía a madera vieja y humedad. Las tablas del porche crujían y el viejo caballo, pardo, tenía una cojera que no había querido mirar. Los animales, uno por uno, mostraban las señales de un trabajo mal cuidado. Demasiadas esquilas tardías, pasto escaso y un mastín que había aprendido a mendigar en la cuadra. El dinero, que antes estaba en el fondo de los bolsillos y en la promesa de futuras cosechas, se había convertido en papeles que alguien con traje y sello podía leer y ejecutar. Fue entonces, en esa mañana helada, cuando llegó Quinn. No vino como una heroína de novela. Llegó con botas embarradas, un abrigo que olía a pueblo y determinación en la mirada. Se quedó afuera, con el sombrero en la mano, observando la casa como quien evalúa la madera de una cabaña antes de comprarla. Había distancia entre ambos que no era solo geográfica. Draco la vio, y un impulso viejo y salvaje lo empujó a esconder sus manos en los bolsillos y a mirar a otro lado. Quinn no sonrió ni juzgó, se limitó a decir su nombre y ofrecer su ayuda. No por caridad, por sentido práctico. Sabía labrar, sabía negociar y tenía en su cartera números de gente que pagaba rápido por calidad. ¿Vienes por la casa?, preguntó Draco sin amabilidad. Ella ladeó la cabeza, midiendo la pregunta con un gesto que no pretendía ternura. Vine por trabajo, y por lo que pueda quedar de dignidad por aquí. Eso fue suficiente. Quinn cruzó el umbral con pasos seguros y su presencia desordenó el polvo en la casa de una manera que no pedía permiso. No hablaba mucho del pasado. En lugar de ello, abrió armarios, probó la mesa, tanteó las tizas en la silla y arregló la tetera que nadie usaba desde la última Navidad. Había en ella una especie de economía emocional. No prometía soluciones imposibles. No ofrecía consuelo en frases hechas. Lo que traía eran manos y una lista de prioridades. Los primeros 2 días fueron algo parecido a un pacto silencioso. Quinn no buscó la botella, no le reprochó la ausencia, simplemente fue llenando agujeros pequeños. Barrier, reparar un trozo de cerca con tablas que había recuperado de una caseta vieja, llevar comida caliente a la cuadra. Draco, rígido al principio, observaba cómo el orden volvía por partes. La cocina dejaba de oler a humedad. La lana, apilada sin cuidado, fue recogida y puesta a secar al sol. Los animales, tratados con una disciplina que Draco había perdido, respondieron con un pelo que empezó a recuperar brillo. Aún así, la sombra de la cuenta atrás no desaparecía. La notificación seguía en la puerta. Cada vez que el viento la movía, Draco sentía que un número más se borraba de sus manos. Quinn lo vio, pero no lo señaló con palabras compasivas. En su lugar preguntó, «¿Desde cuándo lo tienes?». Y cuando Draco dudó,
Sacó el papel, lo leyó y puso los ojos en él como quien contempla un mapa con una sola ruta. 7 días, dijo. ¿Quién te avisó? Me llegó hace una semana, admitió Draco. Lo escondí. King dejó el papel sobre la mesa como si no fuera el adorno de una sentencia, sino el comienzo de un plan. No hubo drama en su voz, solo cálculo. El primer bloque de la historia debía terminar con una decisión: quedarse en silencio o actuar. Y eso fue lo que sucedió. King no ofreció promesas, propuso trabajo, y con su boca esbozó un nombre que sonaba a posibilidad. Vicente, el dueño de la desmotadora en el pueblo. Vicente necesitaba lana para atender un encargo grande y pagaba al contado cuando el pedido era rápido. Ella lo conocía de los mercados de años, había regateado con él y, más importante, sabía cómo presentar un lote para que se pagara la calidad sin preguntas. Si quieres ver si lo lograron, suscríbete, dijo la voz en la cabeza del narrador, y la invitación se coló en la realidad como quien deja una cuerda a mano para un final posible. Fue una pausa breve, una promesa de que la historia continuaría, no una garantía, sino una rendija de curiosidad. Después del primer encuentro, la convivencia empezó a revelar capas. King era práctica hasta en el cariño. Cortaba pan y lo dejaba en la mesa con el café. Y al día 6 ya había cambiado bombillas y reforzado los cierres de los cobertizos que el viento sería capaz de abrir. Draco reaccionaba en fases, al principio con una resistencia que parecía orgullo, después con pequeñas rendiciones que no llamaba victoria. Había noches, sin embargo, en las que su mano iba a la botella y su idioma se volvía ceniza. King las respetaba sin indulgencia, no le alargaba la botella, tampoco se la arrancaba, le recordaba que la tierra no se limpiaría de esa manera. Era una disciplina con manos suaves. Un día, mientras King ordenaba el cuarto donde Draco dormía, sus dedos se encontraron con algo que no estaba en su lista de tareas. Bajo la almohada había una pila de papeles doblados, arrugados y a punto de desintegrarse. King lo sacó con cuidado, sin airearse con la sensación de encontrarse con un secreto. Eran extractos bancarios, facturas atrasadas y un papel sellado, la orden de remate con fecha. Había también, como un rastro de esperanza mal entendida, una carta dirigida a Draco, prometiendo un posible comprador que había mostrado interés en la finca si Draco cumplía unas condiciones. No era una transferencia, pero sí un aviso de apremio y un ofrecimiento que dependía de plazos que Draco no había cumplido. Ella lo dejó todo en la mesa y miró a Draco con la misma calma que a un mapa. No es solo la fecha, dijo, es la suma, y es que te has quedado sin red. Draco se encogió. No fue la frase la que lo venció, sino el modo en que King mencionó la suma. Allí, en la madera viejísima, aquel número tenía el poder de hacer que su garganta se cerrara, un lugar donde las promesas anteriores se habían hecho polvo. Respiró hondo y admitió por primera vez en años que había fallado. No hubo eufemismos. Habló de noches en las que la botella había sido compañía, de días que no hizo las cuentas, de clientes que dejó ir. La confesión fue más que palabras, fue una entrega de la culpabilidad que anclaba su vida al silencio. King, al escuchar, no se mostró sorprendida. Había ya visto hombres rotos en su camino y aprendió a tratar la rotura como un material con el que construir, más que como una maldición. Pero no iba a tomar decisiones por él. Insistió en algo que hasta entonces Draco no había escuchado de nadie, un plan concreto y numerado por días. «Tienes 7 días», dijo. «No te voy a prometer milagros, te prometo horas y trabajo si las quieres. Vamos a usar lo que hay y a convertirlo en lo que necesitamos. Lana, carne, lo que se venda. Tengo a Vicente y a una comerciante de carne que compra al mayor sin mirar el nombre de la finca si la calidad es buena. Puedo negociar. ¿Quieres?». Los ojos de Draco brillaron, pero no por la emoción, por el peso de la responsabilidad.
Aceptó con un gesto que, más que palabra, pareció un acuerdo tácito entre dos personas que ya no buscaban culpables sino soluciones. Qin puso en marcha la lista. Día 6, día 5, día 4. Cada amanecer sería un compás. Día 6. El amanecer trajo frío cortante y un cielo que no ofrecía promesas. La lana que había sido dejada sin cuidado durante semanas requería trabajo, sacarla a secar, peinarla y clasificarla. Qin designó tareas y Draco se sintió ridículo al tomar una horquilla como si fuera una especie de devoción por su pasado. Las manos, sin embargo, recordaron. Había un lenguaje físico entre piel y herramienta que no se olvida. La lana comenzó a responder. En manos vivas, el material volvió a mostrar fuerza. A mediodía, Tomás, vecino que pasaba por la carretera para llevar trigo, miró de reojo y preguntó si necesitaban ayuda. La comunidad no preguntó por la botella ni por las noches. Ofreció lo que podía: una mano para sujetar a la oveja, una reja de madera para el cercado. El pueblo pequeño tiene esa manera de ser. Las cadenas de favores corren rápidas cuando la necesidad tiene cara conocida. Qin, lejos de agradecer con abrazos, asignó a Tomás una tarea: llevar la primera caja de lana al punto de acopio del pueblo y preparar un envío para Vicente. Era pequeño, pero cada elemento era una pieza de la maquinaria que empezaba a andar. Día número 5. La disciplina de Qin se volvió más evidente. Madrugaba y encendía la estufa apenas el hielo se derretía en los cubos. Empezaron a cortar carne con la precisión que exige la venta: cortes limpios, envasado apropiado y etiquetas que explicaban procedencia y fecha de envase. No había espacio para la improvisación cuando el pago era en efectivo. La confianza del comprador dependía de un corte entero, de un aspecto honesto sobre la bandeja. Con la lana y la carne en movimiento, Qin llamó a Vicente. Él había escuchado de ella en ferias pasadas, recordaba la calidad de la lana de aquella finca porque años atrás le vendieron un lote que le dio reputación. Cuando le explicó la situación y la urgencia, no preguntó por papeles, solo preguntó por cantidad, calidad y plazo de entrega. Era un comerciante interesado en no perder un contrato mayor que debía cubrir en pocas semanas. «Puedo pagar al contado», dijo Vicente por teléfono, «pero quiero verla. Si el lote llega como dices, pago la mitad ahora y el resto en el banco la entrega». Fue un acuerdo básico, difícil de creer para alguien que llevaba semanas sin cobrar. A Draco le pareció una nave a la que podían subirse sin pasaje seguro. Aún así, aceptar aquel anticipo fue necesario para llenar el hueco principal: pagar una parte de la deuda que frenaría el proceso de embargo. Quedaba claro, el resto, pero la entrada de dinero fue una grieta de luz. Día número 4. El rancho comenzó a moverse como una máquina que recupera engranajes. Había momentos en los que Draco se sorprendía. Sus manos, que antes buscaban la botella, se complicaban en nudos de lana, en ataduras de sacos, en atajos para llevar los fardos al carro. La logística fue rápida porque en un pueblo las relaciones compensan la falta de adjetivos. El que conoce al cortero, al que tiene la carreta, al que necesita lana, todos se juntan cuando el beneficio aparece. Quedaba aún un terreno peligroso: los papeles y la fecha. A Draco, aún con manos ocupadas, parecía a la vez más presente y más frágil. Había momentos en los que se quedaba mirando el paisaje como quien relee una vieja carta de amor. Qin no hizo sermones, ni chistes, lo ancló en la tarea. Cuando la noche caía, contaban cuánto habían vendido, cuánto habían avanzado en el pago, cuánto les faltaba. La cuenta no era una cifra sentimental, era un número que se necesitaba reducir con sudor y con acuerdos. Día 3. Llegó uno de esos apresuramientos que solo entiende la gente que ha vivido al límite de una temporada. El comprador de carne, la comerciante que compraba al mayor en la ciudad próxima, apareció con una furgoneta sorpresa porque un cliente suyo había cancelado una entrega y ella necesitaba llenar el hueco urgente. En esos mercados hay piezas que encajan por necesidad. El cliente de ella prefería carne de campo y no quería esperar importaciones. Qin lo supo leer, negoció un precio justo y exigió el pago al contado. La furgoneta cargó y se fue con el motor echando vapor.
Cuando el dinero cayó sobre la mesa, la cantidad no fue suficiente para cancelar todo el débito, pero representó un colchón serio. Drácoro acarició la fajita de billetes como si fuera una memoria nueva. No todo fue luz ese día. La noche trajo también un recuerdo helado de su mujer y con él la tentación de sustituir la angustia por la botella. En una de esas recaídas leves, Draco aspiró al olor familiar de la madera de la botella y dejó caer en voz baja una promesa rota. Lo siento. King llegó a la cocina y lo encontró sentado, la cabeza entre las manos. No le hizo reír sermones. Preparó qué, puso las manos sobre las suyas y dijo: «Si vas a caer, hazlo con nosotros, no solo. Así me pegas de la caída y me pegas también de la subida». Draco rió con ganas ásperas, aceptó la mano y se apoyó en ella no solo por la bebida, sino por la necesidad de sostener el cambio con algo que no fuera un gesto solitario. Día 2. La jornada se volvió más tensa. Vicente pedía ver la lana en manos de su comprador local antes de adelantar la segunda parte del pago. Hubo una prueba de calidad y un vaivén de números que King supervisó con la paciencia de quien sabe que en esas arenas movedizas la prisa es enemiga. Aún así, consiguió que el depósito se hiciera a condición de traer el resto del dinero en 2 días. Había todavía un hueco y el banco, implacable, no suspendía los plazos. En el pueblo comenzaron a correr rumores que un rancho con tierra buena estaba en venta, que Draco había tenido problemas de bebida, que la finca podía pasar a manos ajenas. Los rumores eran cuchillos que no importaban tanto en su filo como en que calaban en la moral del pueblo. Algunos vecinos se ofrecían con manos que querían ayudar, otros miraban con la distancia propia de quienes no se meten. King, al ver las sombras que generaban las habladurías, se plantó en la puerta del almacén y habló con Agnes, la mujer que organizaba el mercado. Le pidió un sitio para una venta rápida el día siguiente, para rematar las pequeñas ventas del pueblo y llevar algo más de efectivo al banco. Agnes aceptó, no por lástima, sino porque ella también había vivido años con la incertidumbre de cuentas por pagar. Esa noche, antes de dormir, Draco se quedó mirando la notificación en la mesa como quien mira una moneda vieja. Faltaban todavía cosas por resolver: la cifra final, la llegada del dinero, el acto de ir al banco y presentar el pago antes de que el sello caiga sobre la finca. King le mostró cómo quedó el presupuesto, cuánto habían conseguido, cuál era la diferencia. Mostró también la carta de Vicente con la promesa de pago parcial, las facturas por cobrar y los billetes ya amontonados en una caja metálica bajo la cama de King. No era mucho, pero era suficiente para creer que, quizá, la lucha era posible. Sin embargo, había algo que ninguno de los dos podía controlar: el empleado que llevaría el expediente el día del remate y el ritmo de los procesos. Los bancos, con su lento engranaje, no suelen atender a la urgencia humana, atienden a papeleo y procedimientos. Aún así, en su búsqueda de una posibilidad real, King hizo lo que ella sabía hacer: llamó a viejos contactos, explicó la urgencia y pidió una cita para presentar el pago. No prometió que obtendrían resultado instantáneo, solo pidió que el trámite se intentara. La burocracia, dijo con una voz fría, no suele acelerar por súplicas, pero a veces un gesto administrativo bien presentado cambia plazos y gestos. Y estaba también la cuestión de la confianza. En el pasado, Draco la había quebrado: clientes a los que no devolvió llamadas, pagos que se olvidaron, plegarias entre copa y copa. Con King a su lado, el hombre que había sido la sombra del rancho empezó a reorganizar su vida con actos pequeños. Devolvió un utensilio prestado, pidió disculpas a un vecino por no haberle ayudado en la siega, se presentó en la capilla del pueblo sin pedir absolución, solo mirando el altar con cierto pudor. Todo eso no arreglaba la cifra, pero generaba la confianza mínima necesaria para que algunos arriesgaran el dinero. La mañana del día 1 fue una mezcla de calma tensa y trabajo frenético. La última ronda de ventas se organizó en la plaza. King y Draco llevaron cajas de lana, sacos de carne y un paquete de huevos frescos. Pusieron un cartel hecho a mano:
Venta de campo, lana y carne, todo con procedencia. La gente que pasaba vio la honestidad en las etiquetas y en la limpieza de las piezas. Un cliente del pueblo, hombre con años en el comercio, tocó la lana, notó la calidad y preguntó por la historia del rancho. Draco, sorprendentemente, contó sin adornos. Habló de su mujer, de los años buenos y de los malos. Habló de su recaída y del aviso. Era raro escuchar a alguien admitir su culpa en voz alta sin pedir nada a cambio. La franqueza en aquel mercado compraba empatía. Vendieron más de lo que esperaban. La furgoneta de la comerciante, el anticipo de Vicente, la venta al mayor, todo sumaba. Al final del día, con las manos cortadas por el trabajo y la espalda caliente por la exposición al sol, había una cifra que se acercaba a lo necesario. No era la total, pero bastaba para una operación, presentar parte del pago y pedir una prórroga, una tregua administrativa que acelerara el proceso, o al menos entregara la mínima cantidad para frenar el sello del remate. Pero aquí, en ese borde preciso de la historia, el tiempo dejó de ser una línea estable para convertirse en un pulso que se acelera. Quedaba la noche antes de la cita en la oficina donde se decidiría si el sellado seguiría su curso o si el dinero, con papeles en regla, sería suficiente para cancelar la orden. King y Draco contaron los billetes una y otra vez. El sonido era una especie de rito. La caja metálica abría y cerraba un eco que parecía un latido. No todo el dinero estaba asegurado. Había promesas por cobrar aún en manos de hombres que podían fallar. Había billetes en bolsillos que pertenecían a la esperanza sin garantía. Y estaba la cuestión de Draco. No era solo el dinero lo que podía frenar la sentencia. Si en el camino hacia el banco sucumbía a una recaída profunda, si la ingenuidad se transformaba en descuido, todo el esfuerzo podría irse al desagüe. King lo sabía y lo miraba con una tensión que no se permitía esperanza ciega. La noche fue corta. King se levantó antes del amanecer para revisar los sacos, para asegurar que nada faltase. Draco se despertó por el frío y por el oído que le había enseñado la vida, el silencio absoluto de la casa antes de la tormenta. Se vistió sin hacer ruido y salió al porche. El rancho respiraba en el crepúsculo de la madrugada, con estrellas que no prometían nada, solo observaban. «Tengo una cosa más», dijo King, cuando volvió, con una carta doblada en la mano. «El comprador de la ciudad ha confirmado. Si llevamos todo a su representante esta mañana, se compromete a pagar el resto en efectivo esta tarde. Es arriesgado, pero es la última pieza». Draco la miró, notando por primera vez lo que había cambiado en sí. Una esperanza nacida de la fricción del trabajo y de la implicación de una persona que no calificó su falta con desprecio, sino con exigencia. Pero la cuerda aún crujía. Había demasiadas variables. Se montaron en el carro. Pardo, el caballo, resofló, como si también supiera que aquello era más que un viaje, era la última apuesta. El viento cortaba la cara, y el olor a lana mezclado con humo fue quedando atrás. Por delante, la carretera que llevaba al pueblo y de allí a la ciudad parecía una línea interminable de decisiones. Entraron en la estación de servicio del pueblo en silencio, cada uno con sus pensamientos. La caja metálica seguía cerrada en el regazo de King, como si al mundo se le pudiera poner un candado y esconder la suerte dentro. La primera parada sería Vicente, luego el representante del comprador en la ciudad y finalmente, si todo iba bien, la oficina donde el expediente se decidiría. Cada parada era un paso en un baile que debía ser ejecutado sin tropiezos. En la mente de Draco se mezclaron imágenes, su mujer llamándolo desde el pasado, la notificación clavada en la puerta, el banco con su reloj implacable, la voz de King que no ofrecía consuelo, sino estrategia. Hubo un momento mientras la carretera cambiaba de valles a una autopista fría, en el que Draco pensó que quizá la verdadera salvación no era el dinero, sino el gesto de haber decidido quedarse. Quizá la tierra se quedaría con ellos, no por un sello, sino por la voluntad de mantenerla con manos honestas. El carro dobló la última curva, y al fondo, la ciudad parecía un cuerpo de concreto y cristal.
No había nada de dramático en su silueta, pero para ellos era un escenario donde una cifra escrita podía decidir su destino. Quedaba, sin embargo, una fricción final, la posibilidad de que uno de los compradores fallara, de que el empleado administrativo siguiera los plazos como si estuviera leyendo un manual y no la vida de una familia, y la posibilidad más íntima y peligrosa, que Draco, al ver el dinero en la mesa del café donde se reunirían, sintiera la llamada de la botella y se perdiera en aquel instante crítico. Keen aparcó, bajó del carro y miró a Draco con los ojos duros de alguien que sabía que en una decisión se jugaba más que la tierra, se jugaba el sentido de toda una vida reconstruida. «Si flaqueas ahora», dijo en voz baja, «nos arrastras a los dos, y yo no lo voy a permitir». Draco respiró hondo. Había en su garganta la mezcla de miedo y resolución. En su bolsillo, la promesa de la fidelidad a la tierra pesaba más que cualquier otra cosa. Tomó la caja metálica y la sostuvo como quien sostiene una última vela. Todo estaba sobre la mesa. Fueron hacia la puerta del café donde esperaba Vicente con su representante para revisar la lana y entregar el segundo pago. El timbre sonó, y dentro hombres con mirada de negocios consultaban papeles sin levantar la cabeza. Cuando se acercaron a la mesa, Keen depositó la caja y la abrió como quien prueba un talismán. Vicente revisó números, la representante miró papeles y, por fin, la promesa de pago se volcó en un gesto, la mano que se extendió para entregar un talón con el resto del dinero, sujeto por condiciones y comprobantes. No era una victoria definitiva, era, en su mejor expresión, una posibilidad. Aún así, la sensación de ese gesto, del papel que pasaba de mano en mano, fue una cosa que el cuerpo entero de Draco celebró con una magia tenue. No hubo abrazos, hubo un pacto en silencio. Cuando salieron de la ciudad, la tarde los recibió con un cielo que no celebraba ni condenaba. El banco aún quedaba por delante, y la oficina donde se decidiría el destino de la finca aún estaba por completar el trámite. En la carretera de regreso, el ruido del motor fue como un pulso que acompañaba la cuenta atrás. Keen no parloteó, puso música en la radio y de vez en cuando lanzaba miradas que medían el cansancio en Draco. Él, por su parte, se refugiaba en pensamientos que iban y venían como las vallas que dejaban atrás. La niña del pueblo que los había saludado al pasar, la mano de su mujer sobre la mesa en la cocina, el olor de la lana al secarse. Llegaron al rancho con la caja metálica algo más llena, con promesas que ahora parecían menos frágiles. A la entrada, el papel aún colgaba en la puerta, incapaz de prever el movimiento humano que lo enfrentaba. La noche que siguió fue de nervios y de listas. Keen separó los billetes, hizo cálculos y preparó una carpeta con todo lo necesario para ir al banco a primera hora. Draco, por su parte, sintió el cansancio como un animal que se acurruca, y por primera vez en mucho, no buscó la botella antes de dormir. Puso la cabeza en la almohada y esperó que la madrugada fuera un impulso y no un ataque. El teléfono sonó justo antes de dormir. Era la representante del comprador, confirmando que el dinero estaría disponible para depositarlo en la mañana si todo iba bien. Fue un susurro dulce, porque no era la última palabra. Faltaba el banco, faltaba el sello, faltaba la firma que convertiría la cifra en libertad. Pero la sensación era nueva. La lucha ya no era individual. Había manos que se abrían para sostenerla y la posibilidad de quedarse. El amanecer, con su luz gris, fue un recordatorio más duro que la noche. Keen estaba lista con la carpeta, Draco con las botas bien atadas. El caballo bufaba en el establo como quien también entiende la gravedad del trayecto que comienza. A la salida del rancho, Keen miró el papel clavado en la puerta y con un gesto lo arrancó lenta y cuidadosamente. Lo dobló y lo dejó en la mesa de la cocina. No era un trofeo, era una pieza de escritorio que podía ser cambiada por otra. Antes de subir al carro, Draco miró a su alrededor. Las vallas mejoradas, el montón de lana resguardado, el lecho donde su mujer había cosido tantas mantas. Había una sensación de fragilidad, pero también una certeza en el cuerpo de Draco que no había sentido desde hacía años.
la certeza de que la decisión de quedarse podía sostenerse con trabajo. No obstante, en el último tramo antes de llegar a la ciudad, el motor se detuvo, no por fallos, sino porque la carretera se llenó de un camión que había volcado parte de su carga y la detención fue larga. Un tramo de viaje que debía ser cuestión de 1 hora se estiró en silencio. Kim miró el reloj, calculó el tiempo y sus ojos se endurecieron. El banco cerraba temprano los viernes y la cita que habían logrado era una de las pocas que podían exigir un sello en tiempo. La pantalla del reloj en el salpicadero marcó la posibilidad de un retraso que convertiría la promesa en una amenaza. Draco apretó la mano de Kim sin darse cuenta. Fue un gesto automático y crudo, como quien busca apoyo y lo encuentra en la palma de otra persona. Ella devolvió el apretón con firmeza. «Si esto nos hace perder la cita», susurró Draco, «perderemos todo». «Si la perdemos», respondió Kim, «tendremos que exigir otras puertas, pero no vamos a dejar que eso nos quite el intento». El motor volvió a rugir, y el camión quedó atrás. La ciudad emergió otra vez, con su ritmo implacable. La mesa donde se atendían expedientes estaba por delante, con su fila, su funcionario que no conocían y que quizás sería un aliado o un simple engranaje del sistema. Entraron, entregaron papeles, esperaron. En la fila, los minutos pesaban. Draco sintió una opresión en el pecho que no tenía solo que ver con la prisa. Era la suma de años de negligencias y el peso de una promesa hecha a una tumba. Kim, impasible, revisaba la carpeta una y otra vez. El funcionario al que le tocó su expediente fue cortés, profesional. No hacía juicios, solo miraba papeles. Brenda, la mujer que atendía al público, pidió comprobantes, selló, preguntó y consultó. El tiempo avanzó como una gota que siempre cae a la misma velocidad, pero cuyos efectos varían según el recipiente. Lancaster, su nombre en la tarjeta, hoy era una baldosa más en la cadena administrativa. No se inclinó hacia la historia de Draco, procesó documentos. La anécdota pequeña fue que la representante del comprador llegó justo a tiempo con la confirmación del pago final, y la suma salió a la mesa como una ola de billetes que exigían comprobante. Todo pareció girar alrededor de un sello. La secretaria movió la pluma, la firma fue estampada, y por un minuto que pareció no pertenecer a ningún reloj, Draco creyó que la tierra ya no tendría un olor a pérdida. Pero la vida rara vez se condensa en una sola firma. Salieron con copias, con números y con la sensación de que algo había cambiado. Aún así, nadie cantó victoria. Había que volver al rancho, revisar el saldo y enfrentarse a la realidad de que la deuda moría en un recibo, pero la reconstrucción debía vivir del trabajo diario. El regreso fue más lento. La ciudad se quedó atrás con su tráfico y su hormigón. El pueblo apareció con sus tejados y su camino de tierra que silbaba bajo las ruedas. La casa los recibió con la misma calma helada de la mañana en que todo comenzó. Había un silencio nuevo. La notificación ya no colgaba de la puerta. En su lugar, un papel con la constancia del pago estaba sobre la mesa. Kim lo tomó y lo limpió con las palmas de las manos, como quien pretende desinfectar algo que no solo es papel, sino también destino. Draco dejó caer las manos y por un instante permitió que la alegría le hiciera cosquillas en el cuerpo. No fue una explosión de fiesta, fue una respiración larga que prolongó el día. Kim sonrió apenas, aceptando la victoria sin fanfarrias. Había trabajo por delante, arreglar cercas, cuidar a las ovejas, pagar a quienes habían confiado. Y en lo íntimo, una limpieza que no se hacía con billetes. Draco sabía que el alcohol seguía ahí, como un animal esperando a que el ruido bajase para salir. Esa noche, la casa fue más silenciosa. El fuego ardía con una tenacidad que no esperaba. Kim puso la tetera en la estufa. Nadie celebró en grande. Hicieron una cena sencilla y después se sentaron en la galería. Las manos de Draco se posaron sobre el barro de la mesa. La luna clareaba la tierra. Había pequeños triunfos, un cordero que nació en la madrugada,
el olor de la lana que volvía a llenarse de esperanza, y una sensación de que la vida podía reconstruirse sin renunciar a los muertos. Sin embargo, la batalla más íntima quedaba para la madrugada, la que Draco debía librar contra sí mismo. Había logrado ganar algo, pero no garantizar que el mismo patrón de abandono no volviera. King lo sabía, y en la noche, mientras el perro dormía, le propuso un trato humilde: ayuda para ir a las reuniones de apoyo, supervisión en las finanzas y, sobre todo, un compromiso de hablar antes que huir. Draco aceptó, no con ceremonias, sino con la mirada baja que se hace cuando uno reconoce que la redención no llega por un cheque, sino por un itinerario de días. Se miraron, con la posibilidad de que la unión entre ambos no fuera solamente una conveniencia para salvar la tierra, sino una elección que podría madurar. La noche cerró con el run-run del viento y el crujir de la casa. Afuera, la tierra respiraba como antes, pero con la diferencia de un leve temblor de posibilidad. Adentro, la madera recordó a manos que la repararon y a personas que volvieron a vivir en ella. Las lámparas se apagaron, y el silencio fue un manto que no prometía un final, sino que dejaba espacio para lo que vendría: la reconstrucción lenta y los días que seguirían llenos de trabajo, pruebas y decisiones. En la madrugada, cuando parecían dormir, un ruido en la cocina los despertó. No era un ladrón ni un viento, era el sonido de la radio de la ciudad, a través de una frecuencia lejana, que anunciaba un hurto en la ruta. Los teléfonos comenzaron a sonar en el pueblo, y se supo por voz entrecortada que un camión con productos había sido asaltado en una carretera secundaria. Uno de los proveedores que tenían que entregar el restante del pago estaba implicado. Las noticias, tibias, anunciaban que la policía iba en camino. Era una pieza que nadie había planeado, la posibilidad de que el dinero restante quedara atrapado en una investigación. King se incorporó de golpe. Miró a Draco como quien oye una nota discordante en una canción que creía completa. La caja metálica levantó su canto en la mesa, como si el metal advirtiera de la fragilidad del éxito. Lo que había conseguido hasta entonces podía desvanecerse por factores externos e imprevisibles. Draco se levantó con la misma rapidez que la noche anterior le negaba, no por el ruido, sino por el hecho de que la lucha aún no había terminado. La historia que había empezado con un papel clavado en la puerta y una cuenta atrás de 7 días todavía respiraba, tensa y expectante. Y ellos, con manos ásperas y decisiones difíciles, tenían ahora que responder a lo que la vida les arrojaba sin guiones. Afuera, el amanecer prometía otro día. Dentro, la caja metálica aguardaba, con el sonido de los billetes que habían luchado por conseguir. La pelea no había terminado, pero la determinación estaba encendida. Y así, con la doble realidad de un triunfo parcial y una amenaza nueva que lo cruzaba, la vida del rancho se preparó para la siguiente jornada. La noticia del asalto en la ruta pegó en la casa como una lluvia helada. King dejó la caja metálica en la mesa y, sin dramatismos, comenzó a mover piezas. Llamó a la representante, habló con el proveedor afectado, preguntó por movimientos policiales. Draco, todavía envuelto en la sensación cruda de haber luchado por lo que casi pierde, la miraba moverse con la misma sensación que tenía cuando veía a alguien maniobrar con herramientas, confianza y vértigo a la vez. Día 0. La madrugada después del asalto. No era ya cuestión de apostarlo todo a la suerte, era poner en marcha alternativas. King consiguió el teléfono del transportista que había sido asaltado y habló como quien reta a un reloj. El hombre, con voz ronca, dijo que su carga había sido retenida y que la policía seguía el rastro. No había fecha segura para la recuperación, solo procedimientos que podían durar días. Para ellos, cada día era una periferia entre perder la finca y conservarla. King pidió al transportista un inventario detallado, teléfonos de la compañía y la promesa de avisar ante cualquier novedad. El hombre, apesadumbrado, devolvió lo que pudo, una esperanza con fisuras. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores se paseaban como perros sueltos.
Algunos ofrecieron micropréstamos, otros miraron con sospecha. Un vecino, Tomás, apareció con un sobre sencillo que traía algo de dinero guardado en su casa. No era gran cosa, pero aquello era la prueba de que la comunidad no los iba a ver caer sin intentar algo. King tomó el sobre, lo contó y no dejó que Draco se sintiera en deuda con la caridad. Lo anotó en la lista de gastos y lo devolvió como pago en especie, unos sacos de trigo para el invierno. La operación fue práctica y sin moralismos. La ayuda se devuelve con trabajo, no con promesas. El día avanzó con llamadas que iban y venían, y con la figura de la representante del comprador cada vez más presente. Ella, con su experiencia, coordinó que si la carga robada no aparecía menos de 24 horas, su empresa cubriría la cantidad mediante un aval provisional, un pagaré administrado por un tercero para garantizar que la suma llegara al banco. No era efectivo en mano, pero sí un compromiso bancario con sello, y en la oficina ese papel tenía peso. King leyó la letra pequeña y, con su habitual mirada fría, aceptó la propuesta. No se podía depender del azar, pero sí de acuerdos que pusieran la cifra frente a la ventanilla. La condición fue clara. La empresa necesitaría la confirmación de la policía de que la investigación estaba en curso. Ese aditamento técnico era una cuerda que los conectaba con la formalidad. Día 1. La espera y la posibilidad de una segunda venta. Con el aval provisional en la carpeta, la posibilidad de un pago inmediato mejoró, pero quedaba la inquietud de no depender solo de un documento. King ató otra idea: organizar una venta pequeña en la carretera que unía el pueblo con la ciudad para aprovechar el paso de camionetas y conductores que pudieran necesitar lana y carne urgente. La idea era vender a quien tuviera efectivo a mano, lo que en días así es más común de lo que parece. Había compradores que preferían pagar en efectivo para cubrir pedidos puntuales. Había también restaurantes en las afueras trabajando con pedidos repentinos. King ya conocía un par de cocineros que aceptaban cargas menores si la calidad era buena y la entrega inmediata. Esa tarde, con sacos y cajas listas, se plantaron en un arcén donde el tráfico era más denso, y King, con una voz clara, ofreció muestras. Un conductor detuvo su camioneta, tocó la lana, olió la carne en las bandejas y en menos de media hora puso billetes sobre la mesa. No fue una venta colosal, pero el efectivo en mano era un salvoconducto que se sumaba a la carta bancaria. El pueblo ayudó con hombres que llenaron la carga, y por la noche la caja metálica ya tenía una porción que antes no existía. El riesgo se repartía, la tensión también. Día 2. La policía y la recuperación parcial. Cuando la policía llamó esa noche, King estaba en la cocina cortando etiquetas. Habían recuperado parte de la carga. Algunos sacos estaban intactos y otros habían sido abandonados en una zona cercana. No era lo ideal, pero era una victoria tangible. El transportista prometió presentar la devolución oficial y la representante del comprador confirmó que el aval podría transformarse en pago real con la documentación de la recuperación. De pronto, los papeles dejaron de ser solo tinta, se volvieron llaves que abrían la posibilidad de liquidar la cuenta pendiente. El banco volvió a ser un lugar de trámite y no de sentencia. King y Draco prepararon la carpeta con vista a la mañana siguiente. La sensación era a la vez de cansancio y de educación. Habían aprendido a mover piezas en un tablero no deseado. Sin embargo, la noche no estuvo libre de sombras. Draco tuvo un parpadeo de regreso. No fue una recaída completa, sino un susurro que casi lo arrastra a buscar consuelo en la botella. King, que en la noche ya no tomaba actas, sino decisiones, lo encontró con las manos temblorosas. No le dio sermones, le ofreció otra cosa, algo que para Draco valiera más que cualquier reprimenda. Le ofreció la verdad fundada en compañía. Si vas a caer, dijo, que sea con la gente que te sostiene, no en soledad. Tomó su mano, calentó su té
y se quedó hasta que el temblor se fue. No era la solución mágica de un milagro, sino una compañía que ataba a Draco a su propia intención de no perderlo todo. A la mañana siguiente, él despertó con el sabor de la responsabilidad en la boca. Día 3. La oficina, la firma, la espera. La tercera mañana los encontró de nuevo en la oficina. Esta vez, la representante del comprador trajo el aval convertido en promesa sólida y una transferencia parcial que se podría acreditar en horas si todo iba bien. Kim, con su carpeta inmaculada, entregó los documentos. La funcionaria que les tocó en la ventanilla no les debía la vida, simplemente confirmó el depósito y verificó que los comprobantes encajaran con la orden. Las copias se multiplicaron, y por fin se estampó un sello que, aunque no era definitivo, era el gesto administrativo que les permitía respirar sin sostener el aire. Salieron del banco con comprobantes en la mano y con la sensación de haber ganado una batalla técnica ante la burocracia. No hubo festejos, se fueron al pueblo, descargaron, pagaron a quienes habían puesto combustible, revolvieron el cereal prometido a Tomás y se sentaron en la mesa de la cocina con los números sobre el mantel. La suma alcanzaba para cubrir la parte imprescindible del pago, y el resto, según la representante, llegaría en 48 horas. Eran circunstancias donde la confianza debía hacerse con nombres y apellidos, no con vaguedades. Día 4. La calma tensa. Esa calma no era relajada, era una espera activa. Trabajaron en el campo, repararon una cerca con material recuperado, repartieron raciones y atendieron una camada de corderos que había nacido con frío. Draco, por su parte, empezó a hacer gestos que antes le parecían ajenos. Ajustaba una hebilla, cogía un martillo sin que temblase su mano, devolvía una llamada pendiente. Son actos pequeños, diría cualquiera, pero en esos actos se veía la reconstrucción de un hombre. Kim observaba esas transformaciones con la moderación de quien sabe que la confianza se gana en pequeñas monedas. Una noche, mientras repasaban las cuentas, llegó la confirmación final. El resto del pago se acreditaría en la cuenta del banco dentro de las próximas horas. No hubo aplausos, solo se miraron y se permitieron una sonrisa contenida. Había, eso sí, una conversación pendiente. ¿Qué harían con la finca a partir de ahora? Kim ya había puesto condiciones desde el primer día: trabajo, cuentas ordenadas y decisiones tomadas en común. Draco aceptó, y por primera vez nombró un plan que sonó a futuro y no a emergencia. Mejorar la rotación de pastos, pedir menos préstamos, vender por adelantado parte de la producción cuando fuese posible, además de comprometerse a seguir con el apoyo para su adicción. Esos compromisos tenían la textura de una negociación real, no de una promesa vacía. Día 5. La confirmación. El teléfono de la representante sonó temprano. La transferencia se había registrado. Kim y Draco fueron a la oficina con los documentos listos y la caja metálica ya vacía de su contenido simbólico. El dinero estaba donde debía estar y la oficina, con el expediente a la vista, procedió a dar la orden administrativa pertinente. Un empleado revisó y entonces la firma final que cancelaba la orden de remate se estampó. No hubo fanfarrias, como es propio en el mundo de la burocracia, pero sí una sensación de alivio que caló hondo. La finca, por ahora, pertenecía a quienes la cuidaban. Cuando regresaron, la casa los recibió con el mismo soplo frío que había sido testigo de todo. Quitaron de la puerta el papel que había enunciado el embargo y lo doblaron con cierta ceremonia. Kim lo guardó en la carpeta entre las páginas que ahora narraban un capítulo duro. Draco lo tomó y por un instante encontró en él la memoria de todos los días en los que se sintió un hombre sin ancla. Luego la colocó en un cajón y cerró. No quería eliminar la experiencia, quería mantenerla bajo una tapa para no repetir los errores. El día que cerró el expediente fue el día en que Kim y Draco no se juraron amor eterno ni promesas imposibles. Hicieron algo más humano, acordaron regular cuentas, pusieron nombres a las responsabilidades. Kim aceptó que no sería ella quien lo salvase de su adicción. Él aceptó que no seguiría solo. Firmaron simbólicamente una lista que más adelante se convertiría en rutina. La vida, comprendieron, no se recompone en un día. Montaje de meses
cambios que son trabajo. Los meses que siguieron no tuvieron grandes titulares, tuvieron amaneceres con heladas, tardes de esquila bajo sol raso y noches en las que la conversación era mínima porque el cuerpo pedía descanso. La casa fue sanándose, una ventana nueva, una estufa reparada, un tejado remendado con tablas que Tomás trajo. Las ovejas respondieron con su propio lenguaje, lanas más abundantes, corderos que se recuperaban en primavera. Kin y Draco se convirtieron en una dupla inusual. Ella, la mujer con cintura para negociaciones y manos para trabajo. Él, el hombre que había vuelto a hacer lo que sabía con pulcritud y sin evasiones. Draco empezó a asistir a reuniones de apoyo, no por moda ni por imposición, sino porque descubrió allí la posibilidad de nombrar sus recaídas sin que lo definieran. Hubo, claro, días de tropiezo, una mañana en la que encontró la botella en una gaveta y casi, por inercia, la saca. Una tarde en la que la nostalgia le clavó la vista en la mesa vacía donde su mujer solía cortar pan. En esas ocasiones, Kin no actuaba con dureza, actuaba con presencia. Lo esperaba en la cocina, le preparaba algo caliente y le repetía lo que había repetido desde el inicio, que la tierra les necesitaba y que la vida se arreglaba con manos ocupadas. En el pueblo comenzaron a verlos como a una pareja que, sin grandes declaraciones, había aprendido a ser práctica. Vendían al mercado, tenían clientes fijos que llamaban por lana y carne, y poco a poco empezaron a construir una red de ventas que ya no dependía de las urgencias. Kin abrió una libreta de clientes y anotó: vecino que toma pequeños lotes, cocinero que pide piezas para fines de semana, Vicente que, con los años, había vuelto a confiar. La planilla misma se volvió símbolo de la disciplina que ahora regía la casa. La economía no se convirtió en prosperidad desmedida. Hubo años de respirar al límite y otros en que se llegaba con esfuerzo a cubrir imprevistos. Pero la diferencia crucial no era el monto en la cuenta bancaria, era la rotación de actividad que ya no permitía que la casa se quedara al borde del abandono. Draco entendió que la salvación se sostenía en repeticiones: madrugar, revisar el ganado, anotar gastos, cerrar ventas. Cada día era un ladrillo puesto con la frente baja. Un invierno, cuando la nieve apretaba y la casa parecía hacerse más pequeña, una camada de corderos necesitó atención a medianoche. Kin y Draco estuvieron despiertos hasta el amanecer, alimentando, manteniendo la temperatura y celebrando con silencios cuando unos pulmones pequeños comenzaron a respirar. Ese amanecer tuvo un brillo propio, la clase de madrugada que no se celebra con bailes, sino con el suspiro de haber hecho lo correcto. Fueron pequeños milagros hechos de manos, no de fortuna. El vínculo entre ellos se fue haciendo menos estratégico y más íntimo. Había momentos de conversación franca, deudas que saldaban, pedidos que rechazaban porque no valía la pena, errores que se reconocían. También hubo gestos sencillos que construyen un hogar. Kin dejando un trozo de pan caliente en la mesa, Draco dejando sin anuncio un cuenco de agua junto a la puerta para las gaviotas en verano. No todo fue fácil. En una ocasión, cuando volvió a sentir la llamada de la botella con más intensidad, Draco tuvo una recaída que lo dejó adolorido. Kin, en lugar de reprochar, fue quien le hizo la llamada que le pidió para una reunión de apoyo. Lo acompañó. Él volvió otra vez al camino de los días trabajados. La caída no fue una excusa para renunciar, sino una razón más para persistir. Un gesto que marcó su nueva vida fue el esclarecimiento de cuentas con quienes les habían ayudado. Pagaron a Tomás por ese saco de trigo, dieron parte de la cosecha a la capilla y acordaron con el herrero pagos mensuales por trabajo hecho. Esos pagos mostraron que la dignidad también se preserva con la palabra cumplida. La decisión de casarse, una boda sin pompa. No hubo propuesta dramática ni anuncio con carteles. Un invierno se convirtió en primavera, y con los almendros en flor, Draco, en voz baja, sugirió que tal vez podrían formalizar lo que ya había en acto. Kin, sencilla, lo miró y dijo que sí. No fue un estallido romántico, fue una elección pragmática y llena de sentido. La boda fue en la iglesia del pueblo. Pocos invitados, una comida compartida en la sala comunal y un baile corto que nadie recuerda con detalles, pero todos con cariño.
Lo importante no fue el anillo ni la ceremonia, sino la decisión pública de permanecer. En la mesa, entre platos simples, se escucharon historias de rescates cotidianos. El vecino que prestó una herramienta, la señora que cubrió una guardia en la cuadra, el muchacho que llevó sacos al carro. La boda fue una constatación, no eran dos salvadores, sino dos que elegían sostenerse. La celebración fue humilde y profunda, cerró con una promesa que no era juramento de perfección, sino de constancia. La vida después de la boda siguió siendo trabajo, nuevos clientes, reparaciones, noches de conteo. Draco y Kin se enfrentaron a pequeñas crisis, un cerdo que enfermó, una tormenta que llevó cables y la necesidad de comprar un molino usado para procesar mejor la lana. Todas las decisiones fueron tomadas con la regla que Kin había impuesto desde su llegada: medir, planificar, ejecutar. Draco, por su parte, agregó a su rutina la asistencia a los encuentros de apoyo y la práctica de la transparencia, decir dónde estaban las cuentas, cuándo pagarían a los proveedores y cuáles eran sus límites. El orgullo que antes lo había aislado fue reemplazado por la humildad de pedir y por la gratitud de devolver. Un año después, la medida del tiempo. El siguiente invierno llegó y con él la sensación de que algo había cambiado a nivel de esencia. No era que se hubiera borrado el pasado, sino que el pasado ya no dictaba las decisiones. La finca tenía impuestos pagados, acuerdos de venta con 2 restaurantes en la ciudad y una clientela fiel para lana. Los corderos crecían con un ritmo que prometía reservas para el invierno. Kin y Draco se sentaban a la noche a revisar números sin que la tensión fuera tan aguda. Podían dormir con ventanas cerradas por la confianza de haber creado colchones pequeños para emergencias. Draco, al mirar el campo desde la galería, en una tarde fría, pensó en la mujer que había sido su compañera primero y recuerdo después. La evocación no lo inmovilizaba, le recordaba una cosa: por ella había que quedarse. Por eso ahora cuidaba la casa como quien protege una memoria viva. Kin, a su lado, tenía en las manos una libreta con pedidos por venir. Hicieron planes modestos: ampliar una parte del cercado, plantar un huerto que les diera hortalizas para el verano y comenzar una ronda de venta a un restaurante de la ciudad que quería comprar trimestralmente. El banco, aquella entidad que tiempo atrás había dejado un papel clavado en la puerta, volvió a ser un lugar que visitaban con normalidad. No hubo gestos de animadversión por parte de la institución, ni gestos grandilocuentes por parte de ellos. Había en ambos lados el cumplimiento de un intercambio, la deuda había sido saldada y la relación mercantil seguía su curso. Kin no tomó revancha, Draco no buscó justificaciones. En el acto cotidiano de pagar cuotas y de mantener registros, la vida se tejía sin ruidos. La semilla de la dignidad. Lo que salvó la finca no fue una casualidad, ni un golpe de suerte. Fue esa mezcla de habilidad aprendida y aplicada, de relaciones tejidas en la comunidad y de decisiones que, día a día, fueron recomponiendo una vida. La habilidad de Kin para negociar, la pericia de Draco con el campo y la disposición de los vecinos para prestarse herramientas y tiempo, todo conformó una red que anuló la posibilidad de que la finca terminara en manos extrañas. En ese sentido, el título que había anunciado la tragedia al inicio tomó un giro. El banco les dio 7 días, y dentro de esos días, su capacidad de trabajar y de organizar dejó al remate sin salida. No como una victoria de epopeya, sino como el resultado de una suma de actos coherentes. Epílogo. Lo que quedó. Pasó el primer invierno después de la amenaza. El rancho no volvió a ser la casa silenciosa de años atrás. Tenía su ruido propio, el de las máquinas, el de los animales, el de las conversaciones en la cocina. Kin y Draco habían aprendido a celebrar las pequeñas cosas: una factura pagada, un pedido recibido, un cordero fuerte. Había, sin embargo, algo más profundo, una forma de ver el mundo que privilegiaba el trabajo,
la transparencia y la permanencia. Las recaídas seguían siendo posibles, y Draco lo sabía. No las ocultó. En cambio, pedía ayuda cuando la necesitó y recibió compañía cuando la pidió. Esa habilidad de pedir y de sostenerse la aprendió sin glamour ni prédicas. No se volvieron ricos, pero tenían algo que para ellos tenía más valor: la certeza de que cuando el peligro tocó la puerta, no esperaron a un milagro. Trabajaron, organizaron, negociaron, vendieron y se equivocaron. Volvieron a equivocar y a rectificar. La finca les pertenecía ahora no por un papel que lo dictara, sino por la historia que habían escrito con manos callosas y decisiones compartidas. En una tarde de primavera, mientras el campo olía a hierba recién cortada y unos corderos saltaban cerca de una cerca recién reparada, Draco se detuvo en el porche y miró la extensión de tierra que había sido el legado de su familia. Kin, que llegaba con una caja de lana, se apoyó en él sin palabras. Los dos miraron hacia el horizonte que, aunque no prometía nada fácil, ofrecía la medida de lo que habían elegido construir. El banco les había dado 7 días antes del remate. Su habilidad, su trabajo y su voluntad compartida habían dejado aquel remate sin salida. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que valore las segundas oportunidades y cuéntame en los comentarios qué harías tú si te tocaran 7 días para salvar lo que más quieres.